Mi hijo una vez organizó una celebración por el mayor hito de su carrera. La habitación estaba llena de colegas, amigos e incluso conocidos lejanos. La única persona que faltaba era yo. No me enteré de la fiesta por él. Me enteré por otra persona días después. Y justo cuando todavía intentaba entender por qué me habían dejado fuera, sonó mi teléfono. Era mi hijo. No llamó para disculparse. No llamó para explicar. Llamó para pedirme 100,000 pesos. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo doloroso. No me habían olvidado. Simplemente me recordaban cuando se necesitaba dinero. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde donde estás viendo. Nos encanta ver cómo nuestras historias unen a las personas desde todos los rincones del mundo. Tus pensamientos y comentarios son lo que hacen que esta comunidad sea tan especial, y estamos verdaderamente agradecidos de tenerte aquí. Si aún no lo has hecho, no olvides presionar ese botón de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia llena de drama, resiliencia y giros inesperados. Ahora, ponte cómodo, relájate y tal vez toma tu bebida favorita porque esta es una historia que no querrás perderte. Empecemos. Me llamo Margaret Whittaker. Tengo 71 años y vivo en una casa estilo rancho tranquila en Scottsdale, Arizona. El sol del desierto sale lentamente aquí, pintando el cielo con la luz naranja pálida que se cuela por mi ventana de la cocina todas las mañanas. La mayoría de los días comienzan de la misma manera. Me despierto temprano, preparo una olla de café y me siento junto a la ventana que da hacia el pequeño jardín que mi esposo alguna vez cuidó con tanto esmero. Esta casa ha sido mi hogar durante casi 40 años. Mi esposo, Thomas Whittaker, y yo la compramos cuando éramos jóvenes y todavía creíamos que el tiempo se extendía interminablemente frente a nosotros. En ese entonces, las paredes estaban vacías, el patio era tierra sin nada y nuestros muebles apenas llenaban la sala. Pero llenamos la casa con algo más importante que muebles. La llenamos de trabajo, risas y la lenta construcción de una vida juntos. Thomas y yo teníamos una pequeña tienda de antigüedades en Old Town Scottsdale. Nunca fue el tipo de negocio que hacía titulares o atraía a coleccionistas adinerados de Nueva York o Los Ángeles. Pero era un trabajo honesto. Restaurábamos gabinetes de madera, reparábamos relojes antiguos y pulíamos lámparas de latón viejas hasta que brillaban de nuevo. Cada objeto tenía una historia. Y me encantaba imaginar las vidas que habían pasado alrededor de esas piezas antes de llegar a nuestra tienda. Thomas tenía manos pacientes. Podía sentarse durante horas reparando la grieta más pequeña en una silla de madera. Yo me encargaba de la mayoría de los clientes y los libros. Juntos, convertimos esa pequeña tienda en algo de lo que estábamos orgullosos. Pagaba las cuentas y nos daba un lugar en la comunidad. Nuestro hijo Ethan creció corriendo por los pasillos de esa tienda después de la escuela. Todavía recuerdo verlo sentado en el suelo junto a una pila de marcos de fotos viejos mientras Thomas explicaba cómo distinguir entre la madera de roble y la de nogal. Ethan era un niño curioso, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo aprender cómo funcionaban las cosas. Thomas y yo trabajamos duro para darle oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Ahorrábamos dinero para su educación, lo ayudamos a través de la universidad y lo vimos con orgullo mientras comenzaba a construir su propia carrera. Hace 10 años, Thomas murió repentinamente de una enfermedad cardíaca. Un día estaba trabajando en el garaje reparando un pequeño escritorio de escritura. Al día siguiente, ya no estaba. La casa se volvió más silenciosa después de eso. Las habitaciones se sentían más grandes de alguna manera, como si el silencio mismo hubiera ocupado espacio. Aprendí a adaptarme. Me mantuve activa, seguí restaurando pequeñas piezas antiguas en mi tiempo libre y continué viviendo en el hogar que habíamos construido juntos. Ethan eventualmente se mudó a Phoenix y se convirtió en agente inmobiliario.
Está a unos 40 minutos de Scottsdale, lo suficientemente cerca como para que yo una vez creyera que nos veríamos con frecuencia. Unos años después, se casó con Vanessa Caldwell, una mujer que trabajaba en marketing y parecía llevar un aire de confianza donde quiera que iba. Cuando Vanessa se unió por primera vez a la familia, la recibí con calidez. Preparaba cenas los domingos e invitaba a ambos a la casa siempre que estuvieran libres. Durante un tiempo, esas cenas continuaron, llenas de conversación y risas. Pero con el tiempo, esas visitas se volvieron menos frecuentes. El trabajo se volvió más ocupado. Los horarios se volvieron más apretados. Me decía a mí misma que así era simplemente como cambiaba la vida cuando los hijos construían sus propias familias. Durante muchos años, me aferré a una creencia silenciosa. Creía que los lazos familiares una vez construidos con amor y sacrificio siempre permanecerían firmes. Más tarde, aprendería que esa creencia no era tan fuerte como pensaba. Si todavía estás viendo y esta historia ya te tiene curioso, comenta el número 1 abajo para que sepa que estás aquí conmigo porque lo que pasó después me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la familia. Ahora, pasemos al capítulo 2. La tarde que cambió la forma en que veía a mi propia familia comenzó tranquilamente como cualquier otro día en Scottsdale. El sol colgaba alto sobre el cielo del desierto, cálido pero no insoportable, y el aire llevaba el olor seco del polvo y los arbustos de creosota distantes. Estaba en mi patio trasero regando el pequeño jardín que mi esposo Thomas había cuidado con tanto cariño. El jardín nunca fue grande, pero significaba algo para mí. Unos cuantos rosales, un limonero terco y el pequeño banco de madera que Thomas había construido años atrás eran suficientes para hacerme compañía en las tardes tranquilas. A menudo pasaba tiempo allí recordando el ritmo de la vida que habíamos construido juntos. Mientras ajustaba la manguera, mi vecino Harold se asomó por la cerca con la amabilidad casual que la gente en nuestro vecindario siempre había compartido. Mencionó haber asistido a una celebración el fin de semana anterior. Al principio, escuché cortésmente sin pensar mucho en ello. La gente en Scottsdale asistía a todo tipo de eventos sociales, especialmente aquellos conectados con negocios locales. Luego Harold mencionó a mi hijo. Dijo que Eisen había organizado una gran celebración para su empresa inmobiliaria. Según él, había sido bastante impresionante con música, discursos y más gente de la que esperaba. Harold se rió mientras describía la energía de la fiesta y lo orgulloso que parecía Eisen mientras hablaba de su trabajo. Sonreí cortésmente mientras hablábamos, pero algo dentro de mí se detuvo. No había oído nada sobre tal celebración. Al principio, asumí que Harold debía haber entendido mal algo. Tal vez era una pequeña reunión para socios de negocios o una reunión rápida que había crecido hasta convertirse en algo más grande. Aún así, la forma en que describió el evento sonaba más como un hito importante. Después de que Harold regresó a su casa, me quedé en el jardín durante varios minutos sosteniendo la manguera mientras el agua se filtraba silenciosamente en el suelo seco. Esa noche, me senté sola en mi cocina con una taza de té e intenté razonar sobre ello. Eisen había estado ocupado últimamente. El mercado inmobiliario en Phoenix había estado activo y él a menudo hablaba de largos días de trabajo y reuniones con inversionistas. Era posible que simplemente hubiera olvidado mencionar la fiesta. Eventualmente, la curiosidad me impulsó a tomar el teléfono y llamarlo. La conversación duró menos de 2 minutos. Cuando pregunté cómo había ido la celebración, hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Eisen confirmó que el evento había tenido lugar el fin de semana anterior y dijo que asumieron que yo podría haber estado ocupada. Su voz sonaba distraída como si la conversación fuera algo que quería dejar atrás rápidamente. Cambió de tema casi de inmediato y terminó la llamada poco después. Me senté a la mesa de la cocina durante mucho tiempo después de eso.
Parte de mí todavía creía que debía haber alguna explicación razonable. A veces la familia olvidaba pequeños detalles, especialmente cuando los horarios de trabajo se volvían agitados. Aún así, una inquietud silenciosa se instaló en mi pecho. Más tarde esa noche, la curiosidad me llevó a abrir mi computadora. En minutos, encontré las fotografías que Harold había mencionado. Las imágenes mostraban una gran reunión en un espacio de eventos en el centro de Phoenix. Ethan y su esposa Vanessa estaban en el centro de casi todas las fotografías, sonriendo junto a colegas y amigos. La habitación estaba llena de personas levantando copas, escuchando discursos y celebrando lo que parecía ser un logro significativo para la empresa de Ethan. Estudié cada fotografía lentamente. Muchos rostros me resultaban familiares, antiguos vecinos, parientes lejanos, incluso algunas personas que habían visitado mi casa a lo largo de los años. Sin embargo, faltaba una persona. Yo. Pasaron 3 días antes de que volviera a saber de Ethan. Esta vez su voz sonaba tensa. Casi apresurada. Habló rápidamente, explicando que tenía una oportunidad de inversión que requería financiamiento inmediato. El proyecto, dijo, podría cambiarlo todo para su carrera. Luego me pidió $100,000. Sostuve el teléfono en silencio mientras la realización se asentaba sobre mí. Mi hijo había olvidado invitarme a la celebración más importante de su carrera, pero no había olvidado mi cuenta bancaria. Si todavía estás aquí y te preguntas cómo alguien podría olvidar a su propia madre, pero recordar su dinero, comenta el número 2 abajo para hacerme saber que estás conmigo. La siguiente parte es donde las cosas comenzaron a sentirse aún más inquietantes. Ahora, pasemos al capítulo 3. Me quedé sentada a la mesa de la cocina mucho después de que Ethan pidiera el dinero. El teléfono todavía estaba en mi mano y durante varios segundos ninguno de los dos habló. No fue el número en sí lo que me impactó al principio. Fue la forma en que la solicitud llegó tan rápido, como si la conversación hubiera saltado por encima de algo importante. Solo 3 días antes, había descubierto la celebración a la que nunca me invitaron. Sin embargo, ahora Ethan hablaba como si nada inusual hubiera pasado. Su voz llevaba urgencia. Explicó que le habían ofrecido una oportunidad para unirse a un proyecto de inversión en viviendas de lujo en algún lugar fuera de Phoenix. Varios inversionistas ya estaban involucrados y necesitaba asegurar su posición rápidamente. Según él, el desarrollo traería enormes retornos una vez que comenzara la construcción. Escuché en silencio mientras describía el proyecto en términos amplios y confiados. Habló sobre el aumento de los valores de la tierra y nuevos compradores mudándose al área. Dijo que esta inversión podría cambiar toda su carrera. El número que mencionó nuevamente fue $100,000. Mientras hablaba, me encontré mirando al otro lado de la cocina hacia el gabinete de madera que Thomas había reparado años atrás. La superficie todavía llevaba marcas tenues de las herramientas que usó cuando lo restauró. Ese gabinete alguna vez había sido parte de una colección en nuestra tienda de antigüedades. Mi mente regresó a los años que Thomas y yo pasamos construyendo nuestros ahorros lentamente. Cada dólar que apartábamos venía de largos días de trabajo en esa pequeña tienda. Nada en nuestra vida había sido nunca apresurado o arriesgado. Creíamos en la paciencia y la planificación cuidadosa. Ethan continuó hablando de plazos y socios que esperaban decisiones rápidas. Las palabras salían de él con la energía de alguien persiguiendo un tren en movimiento. Finalmente hice algunas preguntas sobre el proyecto. Pregunté dónde estaba ubicado el desarrollo y cuánto tiempo estaría atada la inversión. Ethan respondió rápidamente pero sin mucho detalle. Siguió repitiendo que la oportunidad desaparecería si no actuaba de inmediato. Mientras hablaba, los recuerdos comenzaron a surgir en mi mente. Varios años antes, Ethan pidió ayuda con el pago inicial de un auto.
Transferí el dinero sin dudarlo porque prometió que lo devolvería una vez que mejoraran sus comisiones. Otra vez, necesitó ayuda para cubrir un periodo lento en su negocio. Luego estuvo el préstamo para gastos inesperados durante una renovación del hogar. En ese momento, cada solicitud parecía razonable. Siempre había creído que ayudar a mi hijo era parte de ser madre. Pero mientras esos recuerdos se alineaban uno tras otro, me di cuenta de algo incómodo. Ninguno de esos préstamos había sido devuelto nunca. Isen todavía explicaba lo rentable que podría ser la inversión. Cuando finalmente lo interrumpí con suavidad, le dije que 100,000 pesos era una cantidad de dinero muy grande y que necesitaba tiempo para pensar antes de tomar cualquier decisión. Por primera vez, su voz cambió ligeramente. Podía oír frustración debajo de sus palabras. Insistió en que el tiempo era exactamente lo que no tenía. Repitió que esta era una oportunidad única en la vida. Me mantuve calmada y le dije que no podía prometer nada de inmediato. Después de que terminamos la llamada, la casa volvió a su silencio familiar. El refrigerador zumbaba suavemente en la esquina y la luz de la tarde tardía se extendía por el piso de la cocina. Me senté allí durante mucho tiempo, rodeada de piezas de la vida que Thomas y yo habíamos construido. Por primera vez, una pregunta difícil entró en mi mente. ¿En qué momento había cambiado silenciosamente mi rol en la vida de Isen de madre a algo más? Si todavía estás viendo y comienzas a ver el patrón formándose, comenta el número 3 abajo para que sepa que estás siguiendo la historia porque cuando comencé a investigar más profundo, descubrí algo que nunca se suponía que viera. Ahora, pasemos al capítulo 4. La mañana después de que Isen me pidiera 100,000 pesos, me desperté más temprano de lo usual. El cielo del desierto fuera de mi ventana del dormitorio todavía estaba gris pálido y el vecindario permanecía en silencio. Normalmente disfrutaba esas horas tempranas y pacíficas, pero esa mañana mis pensamientos se sentían más pesados que el silencio a mi alrededor. Me moví lentamente a través de mi rutina. Preparé café, llevé la taza a la mesa de la cocina y me senté en la misma silla donde había hablado con Isen el día anterior. La casa se veía exactamente igual que siempre, sin embargo algo en ella se sentía diferente. Era como si la conversación hubiera dejado un peso invisible en la habitación. Durante muchos años, había confiado en mis instintos cuando se trataba de la familia. Creía que si mi hijo necesitaba ayuda, mi primera reacción debía ser apoyo. Pero esta vez, algo dentro de mí me dijo que me detuviera. Después de terminar mi café, me levanté y caminé hacia el armario del pasillo donde guardaba varias cajas de almacenamiento llenas de documentos. Thomas siempre había insistido en mantener los registros financieros organizados. Incluso después de que falleció, continué con ese hábito. Llevé una de las cajas a la mesa de la cocina y la abrí con cuidado. Dentro había carpetas llenas de estados de cuenta bancarios, registros de impuestos y recibos de muchos años diferentes. Los papeles todavía olían ligeramente a polvo y tinta vieja. Comencé a revisar los documentos lentamente. Al principio, solo buscaba tranquilidad. Quería confirmar que ayudar a Isen no pondría en riesgo mi propia seguridad. Pero mientras continuaba leyendo los registros, los papeles comenzaron a contar una historia diferente. La primera transferencia apareció en un estado de cuenta bancario de varios años atrás. Isen había necesitado ayuda con el pago inicial para un auto mientras comenzaba su carrera inmobiliaria. Recordaba haber enviado el dinero sin dudarlo porque prometió que lo devolvería una vez que mejoraran sus comisiones. Unos meses después, hubo otra transferencia. Esa vez, había experimentado un periodo lento en su negocio y necesitaba ayuda temporal para cubrir gastos. Luego, encontré otro registro conectado a un proyecto de renovación del hogar, y otro conectado a costos inesperados que describió como urgentes en ese momento.
Cada transferencia parecía razonable cuando recordaba la situación individualmente, pero verlas escritas juntas creaba una imagen muy diferente. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir los números en una columna. Cuando terminé de sumarlos, el total me sorprendió más de lo que esperaba. La cantidad era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Durante varios minutos, me senté en silencio mirando ese número. No sentí enojo. En cambio, sentí algo más cercano a la decepción mezclada con confusión. ¿Por qué Isen nunca había mencionado devolver el dinero? Mientras todavía organizaba los documentos, sonó el teléfono. El nombre en la pantalla me sorprendió. Richard Dawson. Richard había sido amigo de mi esposo durante décadas y había trabajado como abogado en Scottsdale antes de jubilarse. Todavía llamaba ocasionalmente para ver cómo estaba. Nuestra conversación comenzó normalmente. Preguntó por mi salud y cómo había estado pasando mi tiempo. Luego su voz cambió ligeramente. Mencionó haber oído algo sobre Isen a través de conocidos profesionales conectados con inversiones inmobiliarias locales. Según Richard, Isen podría estar involucrado en un proyecto inmobiliario complicado con varios inversionistas agresivos. Cuando le conté que Isen me había pedido 100,000 pesos, Richard se quedó callado por un momento. Luego hizo una pregunta que me inquietó. Preguntó si Isen alguna vez había usado mi nombre o estabilidad financiera al hablar con prestamistas o inversionistas. Respondí de inmediato que no lo había hecho. Richard explicó con cuidado que a veces los inversionistas hacen referencia al apoyo familiar para fortalecer su credibilidad cuando buscan financiamiento. En otras palabras, Isen podría haber mencionado mi nombre sin decírmelo. Después de que terminó la llamada, me senté nuevamente a la mesa de la cocina rodeada de estados de cuenta y notas. Los números en la página ya no parecían simples actos de apoyo. Parecían piezas de un patrón que nunca había notado antes. Por primera vez, comencé a preguntarme si la solicitud de dinero de Isen no se trataba de una oportunidad en absoluto. Podría tratarse de evitar que algo mucho peor se desmoronara. Si todavía estás aquí y sorprendido por lo que lentamente sale a la luz, comenta el número 4 abajo para hacerme saber que todavía estás conmigo. La verdad que descubrí después cambió completamente la forma en que veía a mi propio hijo. Ahora, pasemos al capítulo 5. Después de que terminara mi conversación con Richard Dawson, me quedé sentada a la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Los papeles financieros que había estado estudiando todavía estaban extendidos sobre la superficie en filas cuidadosas. La luz del sol de la tarde tardía se había desplazado por la habitación, volviendo dorados los bordes de los documentos mientras el sol bajaba lentamente afuera. La advertencia de Richard se quedó en mi mente. Hasta ese momento, había estado tratando de ver la solicitud de Isen como nada más que un hijo persiguiendo una oportunidad prometedora. Ahora, no podía ignorar la posibilidad de que algo más complicado se estuviera desarrollando bajo la superficie. Eventualmente, me levanté, llevé mi taza de café al fregadero y regresé con mi laptop. Si Isen estaba realmente involucrado en un proyecto de desarrollo importante, tenía que haber información disponible en alguna parte. Comencé a buscar en las noticias inmobiliarias locales conectadas con el área metropolitana de Phoenix. Durante la última década, Phoenix se había convertido en uno de los mercados de vivienda de más rápido crecimiento del país. Y los grandes proyectos de desarrollo aparecían con frecuencia en los titulares. Al principio, la mayoría de lo que encontré parecía normal. Los artículos describían a inversionistas construyendo nuevas comunidades en las afueras de la ciudad. Algunos proyectos prometían casas de lujo, áreas comerciales y campos de golf diseñados para atraer a compradores adinerados que se mudaban de otros estados. Pero mientras continuaba leyendo, comenzó a aparecer un patrón diferente. Varios artículos mencionaban proyectos que se habían estancado debido al aumento de los costos de construcción.
Otros describían desarrollos que luchaban por obtener financiamiento adicional después de que inversionistas iniciales se retiraran. Noté un proyecto mencionado repetidamente en varios informes. El nombre sonaba familiar. La ubicación coincidía con la descripción vaga que Eisen me había dado durante nuestra llamada telefónica. El desarrollo estaba planeado como una comunidad residencial de lujo al norte de Phoenix. Los anuncios iniciales prometían casas modernas, amenidades estilo resort y fuertes retornos de inversión para las personas que financiaran el proyecto. Sin embargo, los informes más recientes pintaban un cuadro muy diferente. Los permisos de construcción se habían retrasado. Varios contratistas habían suspendido el trabajo porque los pagos no habían llegado a tiempo. Los inversionistas supuestamente intentaban traer nuevo financiamiento para mantener el proyecto vivo. En otras palabras, la oportunidad que Eisen describió no parecía una nueva inversión en absoluto. Parecía una que estaba fallando. Me recosté en mi silla y miré la pantalla. La solicitud de $100,000 de repente cobró un sentido perturbador. Si Eisen ya había invertido fuertemente en ese desarrollo, ahora podría estar luchando por evitar que todo el proyecto colapsara. Mientras continuaba buscando, encontré un listado de propiedad archivado conectado con las actividades comerciales anteriores de Eisen. La dirección me detuvo de inmediato. Era el edificio que alguna vez albergó nuestra tienda de antigüedades. Hace 2 años, Eisen había vendido la propiedad a un comprador comercial. En ese momento, me dijo que el edificio de la tienda se había vuelto simplemente demasiado difícil de manejar y que venderlo le permitiría enfocarse completamente en su carrera inmobiliaria. Ahora entendía algo que no había visto antes. El dinero de esa venta probablemente se había convertido en parte de la inversión que ahora estaba en problemas. Recordé los años que Thomas y yo pasamos restaurando muebles en esa pequeña tienda. Cada estante, cada gabinete, cada tabla del piso que crujía llevaba una historia de nuestra vida juntos. Darme cuenta de que la tienda había sido vendida para financiar una inversión arriesgada dejó un dolor silencioso en mi pecho. Por un momento, pensé en Vanessa. Ella siempre había hablado del éxito en términos de crecimiento rápido y apariencias impresionantes. En ese momento, creía que esas actitudes simplemente reflejaban una generación diferente. Ahora parecían piezas de una influencia mayor. Fuera de la ventana, el cielo del desierto se volvió naranja profundo mientras se acercaba la tarde. Cerré la laptop lentamente y junté las manos sobre la mesa. Una verdad se había vuelto clara. Dar a Eisen $100,000 no arreglaría la situación. Solo permitiría que el problema creciera aún más grande. La mañana después de que terminé de investigar el proyecto de inversión de Eisen, me desperté antes de que el sol saliera sobre Scottsdale. La casa estaba en silencio, envuelta en la suave luz gris que llega justo antes del amanecer. Por primera vez en varios días, mis pensamientos se sentían firmes en lugar de dispersos. Me senté al borde de mi cama por un momento y escuché el silencio de la casa. En el pasado, ese silencio a menudo me recordaba a Thomas y los años que pasamos juntos aquí. Esa mañana, me recordó algo más. Responsabilidad. Durante muchos años, creí que ayudar a mi hijo significaba decir sí cada vez que necesitaba apoyo. Era una regla simple que había guiado mis decisiones sin mucha duda. Las madres protegen a sus hijos. Las madres ayudan cuando las cosas se vuelven difíciles. Pero la situación que ahora enfrentaba no era simple. Cuanto más pensaba en la solicitud de Eisen, más entendía que darle $100,000 no resolvería el problema real. Solo permitiría que continuara haciendo las mismas elecciones peligrosas que lo habían llevado hasta aquí. Caminé lentamente por la casa que Thomas y yo construimos juntos. La sala todavía tenía la misma mesa de café antigua que restauramos durante nuestro primer año en el negocio. El gabinete cerca de la ventana llevaba pequeñas rayaduras del día en que Eisen, siendo niño,
intentó treparlo como una escalera. Cada objeto en la casa representaba años de trabajo cuidadoso y disciplina silenciosa. Thomas y yo nunca perseguimos el éxito rápido. Construimos nuestras vidas pieza por pieza, confiando más en la paciencia que en el riesgo. De pie en esa habitación, me di cuenta de que proteger lo que construimos ahora era mi responsabilidad sola. Más tarde esa mañana, llamé nuevamente a Richard Dawson. Contestó con la voz calmada que recordaba de los días en que ayudaba a los clientes en la tienda de antigüedades a entender la historia detrás de ciertas piezas. Le expliqué todo lo que había descubierto sobre el proyecto de inversión y la venta del edificio de la tienda. Richard escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, habló con cuidado. Me aconsejó que revisara mis documentos financieros y de herencia de inmediato para asegurarme de que nadie pudiera usar mi nombre o activos sin mi aprobación clara. Me recordó que proteger mi independencia era tan importante como ayudar a la familia. Sus palabras no se sintieron frías. Se sintieron prácticas. Esa tarde, contacté a un asesor financiero y programé una cita con un abogado de herencias en Scottsdale. Quería asegurarme de que cada documento conectado con mis ahorros y propiedad reflejara claramente mis intenciones. Después de arreglar esas reuniones, me senté nuevamente a la mesa de la cocina. Eason todavía esperaba mi respuesta sobre el dinero. Sabía que esperaba una respuesta rápida, pero en lugar de llamarlo de vuelta, tomé una decisión diferente. Le envié un mensaje invitándolo a él y a Vanessa a cenar en mi casa el fin de semana siguiente. Le dije que había pasado demasiado tiempo desde que pasamos tiempo juntos y que quería hablar en persona. Eason respondió casi de inmediato. Su mensaje sonaba aliviado. Asumió que la cena incluiría una discusión sobre la oportunidad de inversión y el apoyo que necesitaba. No corregí esa suposición. Mientras la tarde se asentaba sobre el cielo del desierto, me paré junto a la ventana de la sala y observé las luces de Scottsdale comenzar a brillar en la distancia. Por primera vez desde que Eason pidió el dinero, me sentí calmada. La cena que se acercaba respondería a una pregunta que ya no podía ignorar. ¿Mi hijo me vería como su madre? ¿O solo como la persona que financiaba sus errores? Si todavía estás viendo y te preguntas cómo se desarrollaría esa cena. Comenta el número 6 abajo para que sepa que todavía estás aquí porque lo que pasó después obligó a todos en esa habitación a enfrentar la verdad. Ahora, pasemos al capítulo 7. La tarde en que Eason y Vanessa vinieron a cenar llegó en silencio, pero sentí el peso del momento desde que me desperté esa mañana. La casa se veía igual que siempre. Sin embargo, el aire dentro de ella parecía lleno de expectativa. Pasé la mayor parte de la tarde preparando la comida. Cocinar siempre había sido mi forma de mostrar cariño por las personas que amaba. Y esa tarde, me encontré regresando a recetas familiares que Eason disfrutaba cuando era más joven. Asé pollo con hierbas. Preparé verduras de la manera que a Thomas le gustaban y horneé una barra de pan que llenó la cocina con un olor cálido y reconfortante. Mientras trabajaba, los recuerdos flotaban por mi mente. Hubo un tiempo en que las cenas en esta casa ocurrían todos los domingos. Eason llegaba con hambre después de una larga semana, y Thomas se sentaba a la mesa contando historias de la tienda de antigüedades. Esas tardes se sentían estables y confiables, como el ritmo silencioso de una vida que no necesitaba probar nada a nadie. Para cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las colinas del desierto, la mesa estaba lista. El comedor se veía acogedor, casi exactamente como en esos años anteriores. Eason y Vanessa llegaron justo después de las 7. Eason se veía ligeramente tenso cuando entró por la puerta, aunque intentaba ocultarlo detrás de una sonrisa cortés. Vanessa me saludó con su confianza habitual, comportándose como si la tarde fuera simplemente otra visita familiar rutinaria. Nos sentamos a comer, y durante un rato la conversación se mantuvo ligera. Eason habló sobre el mercado inmobiliario ocupado en Phoenix.
Vanessa mencionó algunos eventos sociales a los que habían asistido recientemente. Escuché con atención, notando con qué facilidad hablaban sobre el éxito y los planes futuros. Eventualmente, el tema que todos habíamos estado evitando comenzó a acercarse de forma natural. Isen empezó a describir nuevamente el proyecto de inversión. Habló sobre la tierra fuera de Phoenix y la oportunidad de construir una comunidad de lujo que atraería a compradores que se mudaban de otros estados. Su voz llevaba la misma urgencia que escuché en el teléfono a principios de la semana. Dejé que terminara antes de hablar. Expliqué que después de nuestra última conversación, pasé varios días investigando el proyecto que describió. Le dije que encontré informes sobre retrasos en la construcción e inversionistas que luchaban por mantener el desarrollo financieramente estable. Por un momento, Isen se vio sorprendido. Vanessa respondió rápidamente que los informes de noticias a menudo malinterpretan los grandes proyectos y que los contratiempos temporales eran normales en el desarrollo inmobiliario. Asentí con calma, pero continué explicando lo que había aprendido. También mencioné que descubrí que el edificio de la tienda de antigüedades había sido vendido 2 años antes para apoyar las actividades de inversión de Isen. La mención de la tienda cambió el ambiente de la habitación. Isen bajó los ojos brevemente y Vanessa permaneció muy quieta. Hablé con cuidado sobre lo que esa tienda significaba para Thomas y para mí. Nunca fue solo un negocio. Era el lugar donde construimos nuestras vidas pieza por pieza. Luego me volví hacia la pregunta que nos había reunido. Le dije a Isen que entendía que él creía que el proyecto todavía tenía potencial. Pero después de revisar la situación y considerar mi propia seguridad financiera, no podía darle los 100,000 pesos que pidió. Durante varios segundos, la habitación se quedó en silencio. Vanessa fue la primera en reaccionar. Su expresión se tensó con frustración y cuestionó por qué dudaría del juicio de Isen después de todo lo que había logrado. Isen no respondió de inmediato. Miró hacia la mesa como si intentara encontrar palabras que explicaran la situación. Me mantuve calmada, aunque mi corazón se sentía más pesado de lo que esperaba. Por primera vez en muchos años, mi hijo había pedido algo que yo no podía dar. Y por primera vez, había elegido no decir que sí. Después de que le dije a Isen que no podía darle los 100,000 pesos, el aire alrededor de la mesa de la cena pareció volverse más pesado. Nadie levantó la voz, pero el silencio entre nosotros llevaba más tensión de la que cualquier discusión podría haber tenido. Vanessa fue la primera en reaccionar. Su expresión se tensó ligeramente mientras me miraba a través de la mesa. Cuestionó por qué dudaría en apoyar a Isen en un momento tan importante de su carrera. La forma en que habló sugería que mi negativa mostraba una falta de fe en mi propio hijo. No respondí con enojo. En cambio, expliqué con calma que mi decisión no se trataba de duda en Isen como persona. Se trataba de la responsabilidad de proteger la seguridad financiera que Thomas y yo pasamos décadas construyendo. Les recordé que los informes sobre el proyecto no eran rumores. Eran retrasos documentados, permisos de construcción estancados e inversionistas que ya luchaban por mantener el financiamiento. Vanessa intentó argumentar que todo desarrollo importante enfrentaba contratiempos temporales. Insistió en que los grandes proyectos siempre parecían inestables en las etapas iniciales. Pero la confianza en su voz sonaba forzada. Isen permaneció callado durante la mayor parte de la conversación. A principios de la tarde, había hablado del proyecto con energía y determinación. Ahora, se sentaba quieto, mirando la mesa como si intentara entender cómo todo se había vuelto tan complicado. Eventualmente, la discusión se desvaneció en silencio. La cena terminó más temprano de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Isen me agradeció la comida con una voz silenciosa que carecía de la certeza que alguna vez llevó. Vanessa ofreció palabras corteses antes de que ambos caminaran hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos,
La casa regresó a la misma quietud silenciosa que siempre tenía. Pero el silencio se sintió diferente esa noche. Me paré en la cocina durante varios minutos antes de comenzar a lavar los platos. La rutina simple de lavar platos y secar vasos ayudó a calmar los pensamientos que pasaban por mi mente. No sentí satisfacción por rechazar la solicitud de Isen. En cambio, sentí una profunda tristeza de que nuestra relación hubiera llegado a un momento como este. Más tarde esa tarde, recibí un mensaje corto de Isen. Escribió que necesitaba tiempo para pensar en todo lo que habíamos discutido. El mensaje fue breve y no llevaba enojo, solo incertidumbre. Durante las siguientes semanas, comencé a oír pequeñas piezas de noticias sobre el proyecto de desarrollo. Los informes confirmaron que la construcción se había ralentizado porque los contratistas no recibían pagos a tiempo. Los inversionistas luchaban por obtener financiamiento adicional. La situación parecía ser exactamente lo que había temido. Una tarde, varias semanas después, mi teléfono sonó de nuevo. El nombre de Isen apareció en la pantalla. Cuando respondí, su voz sonaba muy diferente de la que había oído durante nuestras conversaciones anteriores. La urgencia había desaparecido. Preguntó si podíamos reunirnos en privado y hablar. Acepté sin dudarlo. Después de que terminó la llamada, me senté en silencio en la sala, pensando en el hijo que había criado y en el hombre en que se había convertido. Por primera vez en muchos días, sentí que el hombre confiado que una vez pidió 100,000 pesos podría finalmente estar listo para enfrentar la verdad. Si todavía estás conmigo y curioso sobre cómo termina finalmente esta historia, comenta el número 8 abajo para hacerme saber que estás aquí. La parte final revela si el daño podía repararse o si algunas cosas estaban rotas para siempre. Ahora, pasemos al final de la historia. La tarde en que Isen vino a verme de nuevo fue tranquila y cálida. Uno de esos días de Arizona en que la luz del sol se extiende suavemente sobre el desierto sin el calor intenso de mediados de verano. Pasé la mañana moviéndome lentamente por la casa, insegura de lo que traería la conversación. Parte de mí se preguntaba si Isen intentaría nuevamente persuadirme sobre el dinero. Otra parte de mí sentía que algo había cambiado en su voz durante nuestra llamada telefónica. Decidí que la reunión debía tener lugar en casa. Esta casa había presenciado cada etapa de la vida de nuestra familia y se sentía como el único lugar donde una conversación honesta podía ocurrir. Cuando Isen llegó, noté la diferencia de inmediato. Se veía cansado de una manera que nunca había visto antes. La confianza que alguna vez llevaba a cada habitación había sido reemplazada por una pesadez silenciosa. Nos sentamos en la sala donde la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas. Durante unos momentos, ninguno de los dos habló. Luego Isen me agradeció por aceptar reunirme. Me dijo que después de nuestra conversación durante la cena, comenzó a mirar con más cuidado el proyecto de inversión que había estado defendiendo. Al principio, se había convencido a sí mismo de que los problemas eran temporales, pero cuanto más profundo miraba, más seria se volvía la situación. Varios inversionistas ya habían retirado su financiamiento. Los contratistas habían ralentizado la construcción porque los pagos no llegaban a tiempo. El proyecto que una vez prometía éxito rápido ahora enfrentaba la posibilidad de un fracaso completo. Isen admitió que escuchar mis preocupaciones lo obligó a dejar de ignorar las señales de advertencia. También habló sobre la presión bajo la que había estado viviendo. El mundo inmobiliario alrededor de Phoenix se había vuelto competitivo y agresivo. Muchos agentes hablaban constantemente de ganancias rápidas y grandes desarrollos. Vanessa creía firmemente en mantener un estilo de vida que reflejara éxito. Cenas caras, eventos sociales y conexiones de negocios se habían convertido en parte de esa imagen. En medio de ese entorno, Isen comenzó a perseguir oportunidades que parecían impresionantes pero llevaban mucho más riesgo del que entendía. Confesó que los 100,000 pesos que me pidió no habrían salvado el proyecto.
como máximo, podrían haber retrasado su colapso por un corto tiempo. Escucharle hablar con ese nivel de honestidad se sentía diferente de nuestras conversaciones anteriores. La urgencia y el orgullo habían desaparecido, reemplazados por algo más difícil, pero más real. Isen dijo que lamentaba haberme puesto en esa posición. Se dio cuenta de que había comenzado a depender de mi ayuda demasiado fácilmente a lo largo de los años. Le dije que rechazar su solicitud no estaba destinado a castigarlo. Era un límite que ambos necesitábamos. Asintió en silencio. Isen explicó que planeaba alejarse de los grandes acuerdos de inversión y regresar a las ventas inmobiliarias tradicionales. Tomaría tiempo reconstruir su reputación, pero creía que era el único camino honesto hacia adelante. Después de que terminamos de hablar, nos mudamos a la cocina y compartimos una comida simple juntos. La conversación fue más calmada, casi cuidadosa, pero llevaba una sinceridad que había estado ausente durante mucho tiempo. Por primera vez en muchas semanas, sentí un pequeño sentido de alivio. El futuro entre nosotros todavía era incierto, pero al menos finalmente era honesto. Han pasado varios meses desde la tarde en que Isen se sentó en mi sala y me contó la verdad sobre el proyecto de inversión. La vida en Scottsdale ha regresado a su ritmo familiar. Sin embargo, algo dentro de mí se siente diferente ahora. Mis días todavía comienzan de la misma manera. Me despierto temprano, preparo café y me siento cerca de la ventana que da hacia el pequeño jardín que Thomas cuidó con tanta paciencia. Las mañanas del desierto permanecen en silencio, y la luz del sol todavía se extiende lentamente por el patio, tal como lo ha hecho durante décadas. Pero la forma en que pienso sobre la familia ha cambiado. Isen cumplió la promesa que hizo durante nuestra conversación. Se alejó del proyecto de inversión y del grupo de inversionistas que lo habían arrastrado a esas decisiones arriesgadas. Reconstruir su carrera no ha sido fácil, pero ha regresado al tipo de trabajo inmobiliario que primero le ayudó a construir su reputación. Cuando visita ahora, nuestras conversaciones suenan diferentes de las que solíamos tener. En lugar de discutir oportunidades rápidas o desarrollos ambiciosos, hablamos sobre la vida cotidiana. Hablamos sobre las personas que conoce a través de su trabajo y el lento proceso de ganar confianza nuevamente en su profesión. Esas conversaciones se sienten más simples, pero también se sienten más honestas. Con el tiempo, también noté que la presión que rodeaba su vida comenzó a desvanecerse. La persecución constante de inversiones más grandes y apariencias desapareció gradualmente. Isen parece más calmado ahora, más pensativo sobre las elecciones que hace. En cuanto a Vanessa, los cambios en sus vidas crearon tensión que ninguno de los dos podía ignorar. Sin la promesa de éxito financiero rápido, sus prioridades comenzaron a moverse en direcciones diferentes. Nunca me involucré en esas decisiones. Pero se volvió claro que Isen finalmente estaba aprendiendo a tomar elecciones basadas en la responsabilidad en lugar de la imagen. Para mí, la lección más importante no fue sobre el dinero. Durante la mayor parte de mi vida, creí que amar a alguien significaba protegerlo de todas las dificultades posibles. Creía que ayudar a mi hijo cada vez que pedía era simplemente parte de ser madre. Pero aprendí algo diferente a través de esta experiencia. A veces el amor requiere límites. Si le hubiera dado a Isen los 100,000 pesos que pidió, podría haber retrasado sus problemas en lugar de ayudarlo a enfrentarlos. Al decir que no, protegí no solo la vida que Thomas y yo construimos, sino también la oportunidad para que Isen creciera hasta convertirse en el hombre que necesitaba ser. Ahora, cuando Isen entra por mi puerta, no veo una solución a sus preocupaciones financieras. Ve a su madre. Y eso es algo mucho más valioso que el dinero. La vida tiene una forma silenciosa de enseñarnos lecciones que nunca esperábamos aprender. A veces esas lecciones llegan a través de la decepción, a través de momentos en que se pone a prueba la confianza y las personas más cercanas a nosotros revelan lados que nunca imaginamos. Sin embargo,
Dentro de esos momentos difíciles también hay una oportunidad para redescubrir algo esencial sobre nosotros mismos. La verdadera fuerza no se encuentra en el sacrificio interminable. Se encuentra en entender dónde el amor debe equilibrarse con el respeto propio. Los límites no son muros destinados a alejar a las personas. Son las líneas silenciosas que protegen nuestra dignidad y recuerdan a los demás cómo merecemos ser tratados. Cuando aprendemos a pararnos con calma en nuestro propio valor, algo sorprendente sucede. Las relaciones o crecen más fuertes a través de la honestidad o se alejan y dejan espacio para la paz. Gracias por pasar este tiempo con esta historia. Si te tocó de alguna manera, siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para seguir más historias como esta.